El título es Proceso de conversión, integración en el judaísmo de Jesús. Vamos a hablarlo así. Para poder integrarse en una cierta cultura, todos sabemos, se precisa conocer las costumbres, su historia, las normas de convivencia, el idioma y evidentemente es preciso conocer las leyes y respetarlas. Alguien dijo que no se puede respetar lo que no se conoce y se reconoce, que son conceptos relacionados pero no iguales. Para poder integrarse en una nueva cultura hay que conocerla y hay que reconocerla. Reconocer aquí es como entendida como respetarla y tenerla en alta estima. Cuando alguien respeta a alguien o a algo, lo tiene en estima, lo tiene en dignidad, lo tiene en aprecio. Mire, cuando empezamos a conocer una cierta cultura, la que sea, estamos integrándonos en ella. Cuanto más conocemos otra cultura, más posibilidades tenemos de integrarnos y de respetarla. Si no la conocemos, no nos podemos integrar ni la podemos respetar. La palabra integración suele estar relacionada, o se usa muchas veces, en el contexto de la inmigración. Se pide a los recién llegados que se integren, que formen parte de un todo, que asuman y se identifiquen con la cultura que les recibe. Una palabra muy usada frecuentemente en los medios políticos y sociales. Pregunto, ¿cómo aplicaremos estos criterios de integración a lo que hemos denominado ese proceso de conversión? ¿Qué entendemos por proceso? ¿Se puede separar proceso y conversión como dos palabras diferentes? ¿Somos evaluados por Dios o somos evaluados por los hombres? Son algunas preguntas que vamos a ir contestando. Conversión en el judaísmo de Jesús. ¿Qué es la conversión en el contexto del judaísmo de Jesús? Mire, tenemos en general un concepto distorsionado de lo que significa conversión. El judaísmo de Jesús difiere notablemente del concepto cristiano de conversión. Necesitamos analizar conceptos como proceso de conversión, como asimilación, como integración, entre otros, para entender el correcto sentido del concepto básico que es conversión. En el cristianismo, observe esto que es muy interesante comprenderlo, en el cristianismo primero se pide a la persona que se convierta, ¿es así? Se le pide primero que se convierta y después se la forma o se la deforma, depende cómo se mire. ¿Se la forma o se la deforma? Con levantar la mano o decir que acepto a Jesús, ya se le considera convertido. Ese es el cristianismo que conocemos. Por eso las campañas se vanaglorian mucho los evangelistas cuando llegan a un sitio y dicen, han levantado la mano, 500 personas han entregado a Jesús y se han convertido. Ese es un concepto del cristianismo que difiere totalmente con el concepto que tiene el judaísmo de Jesús. En el judaísmo de Jesús, primero se evalúa el sincero interés de la persona en la cultura del reino de Dios, que tiene muchas implicaciones y que necesitamos conocer otra vez, y enfatizo, reconocer, no solo saber, sino reconocer. Se le forma en el proceso de conversión y una vez que tiene conocimiento de causa, se le pide que tome la decisión. ¿Observa la diferencia? En el cristianismo primero se dice conviértete y luego aprende. En el judaísmo se dice primero aprende y luego conviértete. ¿No tiene más lógica? El saber antes de decidir. Yo nunca he ido a ningún sitio donde se me pida aceptar lo que yo no lo conozco. Nunca he ido a ningún sitio. Se me pide que acepte lo que yo conozco. Por eso la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo de Jesús es esa gran y absoluta diferencia. Primero tenemos que conocer para después decidir. Y no funciona al revés. Por eso hay mucho cristianismo debilitado y al final muchos abandonan porque no saben lo que se les ha pedido antes de empezar y empiezan una carrera que no acaban.
¿Por qué no la acaban? Porque no sabían lo que se les pedía. Y cuando ya lo entendieron, ya era muy tarde. Y lejos de decir voy a esforzarme más, mejor abandono porque esto es muy duro. Ese es el cristianismo. Jesús enseñó, recuerde esto y todos lo sabemos, durante 3 años a sus discípulos en un claro proceso de conversión. Convertirse es cambiar de estilo de vida y vivir de una forma nueva. Jesús es, por tanto, el modelo de vida y maestro práctico de la misma. ¿Dónde nos vamos a fijar en cómo vivir? Nos tenemos que fijar en un modelo. Y ese modelo lo representa la persona de Jesús y el judaísmo que él enseñó. Antes de tomar una decisión del calibre de ser un discípulo del Mesías, que es algo muy serio, tenemos que pasar por un proceso que determine si la decisión es genuina, es sincera y los pasos que tenemos que dar para seguir con el Maestro. Seguir a Jesús es duro. Los que dicen que seguir a Jesús es la cosa más fácil y que todo te va a ir bien y que sin ningún problema son mentirosos. Jesús nunca dijo que los que me sigan a mí no tendrán problemas. Al contrario, se lo puso muy difícil. Oye, date cuenta que los animales tienen donde guardarse y yo no tengo ni donde poner la cabeza. Date cuenta que vivo de aquí para allá. Date cuenta que soy perseguido. Date cuenta que te van a perseguir en mi nombre. Date cuenta que te van hasta asesinar en mi nombre. ¿Estás todavía dispuesto a eso? O sea, Jesús no puso fácil seguirlo. Quien lo ha puesto fácil es el cristianismo, que ha cambiado los conceptos del judaísmo de Jesús. Para integrarnos en la cultura del reino de Dios, expuesta por medio del ya nombrado judaísmo de Jesús, tenemos que dejar nuestras contaminadas costumbres mundanas y vivir de una forma nueva, con leyes nuevas, las cuales tenemos necesariamente que aprender. Cuando alguien quiere conducir, se le pide que conozca las leyes de circulación y las tiene que aprender. Por eso va durante ciertos meses a una academia a que aprenda las leyes, las normas, etcétera, etcétera, porque necesita saber eso para poder conducir. ¿Cuánto más no se nos debe de pedir en el reino de Dios? Saber cuáles son las señales, cuáles son las normas, cómo tenemos que andar. Mire, algunos dejarán el proceso al poco tiempo de empezarlo, como ya hemos visto anteriormente. Algunos lo dejaron al poco de empezarlo, otros se mantuvieron por un tiempo, pero también al final lo dejaron. Y solo unos pocos lo completaron. Solo unos pocos. Entonces es cuando se tomó la decisión de aceptar al Maestro. Es cuando se debe de tomar. O sea, primero uno aprende, entiende, discierne, asume, comprende y después decide. Lo que no se puede decir a alguien es que levante la mano, creo en Jesús y después ya veremos lo que pasa. Ese es el error más grande que se ha cometido en el cristianismo. En realidad, quien aprueba, quien suspende ese proceso de conversión, que es al final, es el Señor. No es el examinador, que forma parte de un sistema. Realmente quien lo justifica o quien no le justifica es el Señor. Dice 2 de Timoteo 2:15, fíjese qué palabra tan tremenda. Procura con diligencia, con entusiasmo, con deseo ferviente, con todo tu interés, presentarte a Dios, ¿cómo dice la palabra? Aprobado. Después del proceso de conversión se aprueba o no se aprueba una persona. Yo creo que el interés nuestro debería ser con diligencia que podamos presentarnos ante Dios aprobado. Como